Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre PostgreSQL y vamos a acceder como primera instancia a la interfaz gráfica de PGAdmin 4. Esta interfaz gráfica nos va a permitir interactuar de una mejor manera con el servicio de PostgreSQL, con todo el motor de base de datos. Ahora, algo interesante de lo que vamos a realizar en este video, vamos a crear una base de datos. Si bien es cierto, Postgre durante el proceso de instalación nos deja instalado o ya creado una base de datos predeterminada, y a partir de ese escenario nosotros vamos a crear nuestra propia base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, iniciar el PGAdmin 4. Vamos a fijar la contraseña que nos indica aquí, la contraseña master de acceso al servicio. Esta contraseña nosotros lo hemos definido durante el proceso de instalación. Le damos OK. Y luego dentro del servidor de PostgreSQL le damos clic aquí y vamos a visualizar que aquí se encuentra el servicio instalado de PostgreSQL, la versión 14. Nos está solicitando la contraseña de la base de datos predeterminada con la que se conecta al servicio, ¿ya? O por lo menos nos está indicando si queremos acceder al servicio de Postgre, la versión 14, nos está solicitando nuevamente la contraseña. Ok, vamos a ingresarla y listo. Ya podemos acceder al servicio. Y como les comentaba, de manera predeterminada tenemos ya una primera base de datos. Esta de aquí no la vamos a tocar, es más, esto nos los ofrece de manera predeterminada el servicio de instalación. Lo que nosotros vamos a diseñar es nuestra propia base de datos. Ahora, uno de los detalles que también tenemos que tener en cuenta de PGAdmin 4 es que yo, en este caso, la interfaz lo tengo en idioma, en este caso español. Por defecto viene en inglés, pero tú puedes entrar a la opción donde dice miscelánea en lenguaje de usuario y cambiarlo al idioma de tu preferencia. En este caso, durante el curso, lo vamos a trabajar en el idioma español. ¿Ya? No se preocupen, guardan los cambios o salvan los cambios y listo. Y van a tener el mismo escenario de trabajo que tengo yo actualmente. Ya, entonces existen diferentes formas, bueno, dos de las más usuales para crear una base de datos. La primera es apoyarnos de la interfaz gráfica y hacerlo totalmente sencillo. Vamos a hacerlo de la primera forma, que es la más sencilla. Nos ubicamos donde dice la base de datos de aquí, damos clic derecho y nos aparece, bueno, la opción actualizar y también la opción crear base de datos. Como también podemos tener ubicarnos acá en la opción objeto. Y también nos vamos a esta opción, ¿ya? Pero vamos a aplicarlo siempre de la manera más sencilla, como les comenté. Vamos a la opción crear, base de datos. Esperamos un momento, nos pide que definamos el nombre de la base de datos. Ahora, cada creación de base de datos también te indica que le indiques qué usuario de los que se está creado dentro del PostgreSQL va a tener acceso a esta base de datos. Por defecto solo tenemos hasta el momento un usuario. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la creación de base de datos. Vamos a colocar aquí base de datos prueba. ¿Ya? Así lo vamos a definir. Puedes también indicar un tema de comentario, qué información almacenaría dicha base de datos, de acuerdo a la sugerencia que tú puedas dar. Dentro de la definición tenemos la codificación que va a manejar. Esto es básicamente un diccionario del lenguaje para interpretar de mejor manera el contenido de información. Por defecto, déjenlo así, no se preocupen. Esto lo está proponiendo de manera automática, contemplando el idioma de tu sistema operativo. Entonces, si todo está conforme con la configuración de tu sistema operativo, no habría problema aquí. Este es el límite de conexión. Por defecto lo dejamos así para que los límites no sean restringidos, ¿ya? Tema de seguridad, parámetros, avanzado. Y todo lo que estamos haciendo de manera gráfica a nivel de código se desarrollaría de esta manera. Pero bueno, no nos compliquemos mucho, si estamos recién comenzando en un proceso de aprendizaje, solo nos enfocamos en este detalle. Recuerden, base de datos y el dueño o el único que va a tener acceso temporalmente, lo digo temporalmente porque en el siguiente video vamos a crear nuestro propio usuario, va a ser Postgre, ¿ya? Le damos salvar, esperamos un momento, mientras que realiza la creación de la base de datos y observamos
que ya tenemos nuestra base de datos bd-prueba. Así de sencillo hemos creado nuestra base de datos. Ahora, la otra forma de crear nuestra base de datos es a nivel de código. Entonces nos vamos a la opción, a ver, permítame, si es que me ubico aquí. Existe una forma que lo podemos hacer a través de prácticamente un script. ¿Ya? Vamos a la opción aquí, script. Aquí tenemos una referencia de cómo se crearía la base de datos. Ahora vamos a definir la creación de la base de datos a nivel de codificación, digamos en este sentido. Y para esto es importante que nosotros nos ubiquemos en una determinada base de datos. Vamos a la opción herramientas y vamos a activar la opción herramientas de consulta. Es importante que tengamos seleccionada una base de datos inicial. Y a partir de aquí nosotros vamos a aprovechar la consulta para realizarlo desde la base de datos en sesión o en actividad. Y vamos a aplicar el siguiente comando, create database. De igual forma, lo interesante de PGAdmin que ya va detectando lo que vas escribiendo y lo va relacionando con los comandos, las funcionalidades que tiene. Create database y definimos el nombre de la base de datos. En este caso voy a indicarle que es base de datos prueba 2. ¿Ya? Entonces tenemos esa referencia y lo único que vamos a hacer es ejecutar. Dice ejecute y refresque con la tecla F5 o si no lo aplicamos de aquí. Ahora si damos clic en esta pestaña nosotros vemos que tenemos la opción autocommit. ¿Qué quiere decir con esto? Que la nivel de codificación que realicemos se va a realizar en esos momentos. De una vez se va a estar creando. No va a necesitar ninguna confirmación previa para que se aplique como algo posterior. No, todo se va a desarrollar en el momento. Le damos clic aquí donde dice ejecute y esperamos un momento que se desarrolle la creación de base de datos. Nos indica que se ha creado consulta de retorno exitosamente en un segundo, ¿ya? 430 milisegundos, ¿ya? O microsegundos. Entonces ya tenemos creada nuestra base de datos. Lo único que nos tocaría es seleccionar la opción de aquí, base de datos, darle clic derecho y actualizar. Y vemos que ya tenemos la base de datos prueba 2. Nos está marcando con una X porque quiere decir que no está en uso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cerrar esta parte de acá, no salvar. Y vamos a darle clic en base de datos prueba 2. Y vemos que ya está en actividad. Quiere decir que ya lo estamos manipulando y podemos ver la referencia. Ahora, una de las formas también de ver un poco más de características de la base de datos que vamos creando es, por ejemplo, seleccionas cualquiera de ellas, te vas a la parte de propiedades y puedes ver las características, el nombre del usuario, el tipo de codificación, y vemos que por el tema de UTF-8, como les comentaba, lo ha relacionado con el Spanish en la colación, Spanish Perú. Ahora, es importante que nosotros la configuración regional que tenemos en nuestro sistema operativo sea el adecuado para el trabajo que nosotros deseamos, ¿ya? En este caso voy a brindarle un poquito más de información, que capaz en algunos cursos no brindan estos detalles, pero sí es importante que nosotros tengamos configurado correctamente nuestro sistema operativo en idioma, en el tema del formato, ¿ya? Lo primero el idioma. En este caso yo tengo el idioma de, vamos aquí, español Perú, latinoamericano, ¿ya? Ustedes siempre traten de configurar correctamente su sistema operativo al idioma que se maneja en su país. Es súper sencillo esto de aquí. Ahora, otro punto importante, la configuración en esta parte de acá, el formato, fecha y número. Esto es muy importante porque a partir de aquí, cuando nosotros trabajemos con fechas, números, sistemas de moneda, todo ese detalle, aquí es que podríamos tener un poco de inconveniente si es que no lo hemos configurado de la forma adecuada. Yo en este caso le he definido formato Perú, español Perú, y de manera automática detecta cómo se maneja la fecha en este país. De la misma forma, en la configuración adicional vemos cómo conseguirá en este caso el símbolo para decimales, el símbolo para los miles, cómo por defecto se están manejando los decimales con 2 dígitos, lo puedo ampliar también, el tema del símbolo negativo, bueno, todos los detalles a considerar con el formato de números. De la misma manera con el tema de moneda, el tema de la hora, cómo se está manejando y todos esos detalles, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos esa configuración adecuada para que en este caso PostgreSQL a través de PGAdmin detecte esa información. Porque pueden ver muchos detalles al momento de guardar información cuando
estemos insertando datos si es que no tenemos configurado adecuadamente, en este caso, nuestro sistema operativo. Recuerden que los motores de base de datos, en este caso como servidores de Postgre o MariaDB o MySQL, SQL Server, Oracle, en todo momento utilizan servicios y características que ya tiene el sistema operativo y los agrega para obtener una mejor funcionalidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los motores de base de datos tienen mucha dependencia de cómo nosotros tengamos configurado nuestro sistema operativo. Dejamos hasta aquí este detalle y en la siguiente parte vamos a crear un usuario que nos permita acceder de una manera adecuada o que tenga los permisos adecuados para estas bases de datos de prueba. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.